Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Elena. En este vídeo voy a hablar sobre la primera clase de español en Preply. Yo apliqué como tutora en esta plataforma hace 6 o 7 meses. Yo tenía muchísimas preguntas y muchísimos nervios y estuve buscando y realmente este vídeo va sobre lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí esos días previos a mi primera clase. Tenía muchísimas preguntas y toda esa situación me ponía algo nerviosa. Estuve buscando canales, compañeros, gente que tuviera más experiencia en este aspecto. Debo decir que no, que encontré muchos canales, pero pocos que hablaran de una primera clase de manera real. Encontré algún canal que me ayudó y algún otro blog. Esto os lo voy a poner al final del vídeo. Estos son los consejos que me hubiera gustado que me dijeran antes de mi primera clase como tutora en la plataforma Preply. En primer lugar, yo me presentaba con un arsenal de gramática, ya que soy profesora de lengua española y literatura, con certificada y bueno, sí, es cierto, mucha teoría, mucha metodología, muchos libros estudiados, pero seamos realistas, eso no te va a garantizar que tengas una clase de éxito. Y entiendo que no siempre una persona con muchísimo conocimiento, un profesor de matemáticas estupendo, te pueda explicar y transmitir de una manera pues eficaz, eficiente. Y por esto se me presentaban en mi mente muchísimas preguntas. El primer consejo que me daría sería: tranquila, no merece la pena ponerte nerviosa, te va a gustar mucho más de lo que pensabas. Segundo, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Tercero, estructura de una clase de español. La estructura de clase de español debe estar dividida en las siguientes partes, independientemente del nivel del alumnado. La primera parte sería lo que llamamos el rompehielos. El rompehielos sería el conocer a tu alumno. Las preguntas que se utilizan son estas: ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad eres? ¿Te gusta España? ¿Has estado en España? ¿Por qué quieres aprender español? Todas estas preguntas pueden desembocar a más preguntas. Lo importante es que el alumno intente hablar español lo máximo posible. Ya sé, esto depende del nivel del alumnado. Vamos entonces a la segunda parte de la estructura, que es la gramática. En las primeras clases, antes de las primeras clases, y en las primeras clases también recuerdo hacer millones de PDF con la gramática en función de nivel A1, A2, B1. Era obvio porque un alumno podía ser del B1 y querer tocar una parte de la gramática de ese nivel y yo tenía que tener todo preparado. Y la gramática es fundamental, sí, es fundamental, pero me hubiera gustado que me dijeran: hay alumnos o alumnado que quiere conversación. No solamente tiene que ser gramática, puede ser un apartado con infografías o con una lección destinada simplemente a conversación. ¿Qué pasa? Que eso muchas veces no lo sabes hasta que no tienes el contacto con el alumno. El alumno a veces le cuesta pedirte las cosas. Quiero conversación, quiero conversación. Tienes que impartir gramática, pero otras veces no. Siempre que la conversación sea acorde al nivel. Una tercera parte que sería la gramática aplicada a la conversación. Es cierto que cuando aprendemos la gramática intento que esté el alumnado constantemente hablando en castellano. ¿Y esto cómo puede ser? Pues leyendo la gramática, poniendo ejemplos con la gramática y llevando a esta tercera parte de la estructura. Muchas veces cuando leen me doy cuenta que han aprendido el alfabeto, pero pronunciación varía. Y puedo hacer saltos. Esta infografía, que siempre la tengo a mano, que es cómo se pronuncian todas las grafías en castellano. Y en esta cuarta parte sería el apartado de las dudas. Entonces, estructura, rompehielos con sus preguntas.
apartado de gramática, que puede ser infografías también de conversación, y otra tercera parte que sería la gramática aplicada a la conversación, siempre que hayamos ido por la parte de la gramática, y una cuarta parte con todas las dudas. Y les dejo tranquilos con toda la información. Pues toda esta estructura puede que no siga esa cronología, porque todo depende del alumnado. Yo tengo preparada esa estructura y de pronto se rompen los moldes, esa persona quiere hablar sobre, tengo una cita con el médico y necesito saber todas las palabras que voy a utilizar en un centro de salud, en la peluquería, en un gimnasio, y eso pues se basa en nuestra experiencia, en las frases que utilizamos en nuestro día a día, porque muchas veces nos damos cuenta que lo que aprenden en los libros a veces no tanto tiene que ver con tu vida diaria en la calle. Otra cosa que me hubiera encantado y me hubiera facilitado mucho las cosas es que la clase varía mucho en función de la lengua materna del alumno. Es decir, si yo tengo un alumno inicial italiano o italiana, va a tener muchísimas facilidades con el subjuntivo. Pero, por ejemplo, el talón de Aquiles de los alumnos de lengua eslava es el subjuntivo. El B2 de un italiano no tiene nada que ver con un B2 de un ucraniano. Los alumnados de lengua eslava tienen mucha facilidad al hablar, pero sí es cierto que el tema del subjuntivo es bastante abstracto para ellos. Entonces sí hay que tener una gramática muy clara del subjuntivo, muy bien explicada para los estudiantes de lengua eslava. También recuerdo haber estudiado un documento bastante profundo sobre la enseñanza para alumnos chinos. Cada profesor es diferente, como es diferente cada alumno, y vas a tener afinidad con algunos alumnos más que con otros. Vas a encontrar a alumnos maravillosos con los que tengas mucha afinidad y otros alumnos súper maravillosos, súper buenos, pero quizá no tengas afinidad con ellos. Entre todos los canales que estuve buscando en YouTube, encontré alguna que me fue muy útil y que os voy a poner aquí. En primer lugar es Liz con L, que es una tutora mexicana que habla de toda su cronología en diferentes plataformas como es Preply o italki. Su experiencia, me parece una persona que da muchos recursos y muchos instrumentos. El otro canal y blog que me fue muy útil es este, en el que sube lecciones de gramática española. Este canal está más dirigido a el alumnado que quiere aprender español, pero sus lecciones son excelentes. Y bueno, si tenéis algún canal interesante que pueda servir a la comunidad, espero vuestra respuesta aquí abajo y por supuesto suscribiros si queréis tener más información sobre la enseñanza del español como lengua extranjera o segunda lengua.